Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, hermanas y hermanos, a todos ustedes que como yo tienen la posibilidad de abrir los ojos para contemplar un nuevo amanecer, un nuevo día que la misericordia de Dios nos regala, para que lo vivamos en su santa presencia, para que contemplemos las grandezas de su amor. Vamos a dar inicio a este encuentro de hermanas y hermanos en la fe, en torno a la palabra de Dios y en torno también a una fiesta muy importante para nuestra vida cristiana, hoy, cuando celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, queremos pedirte que desciendas sobre nosotros en esta mañana para que nos unjas con la gracia de tu amor. Permite, Santo Espíritu, que nuestra vida sea un reflejo de lo que eres tú, el amor del Padre y del Hijo. Permite, Señor, que nuestras acciones y nuestras palabras, nuestros gestos y actitudes reflejen el amor que tú tienes por nosotros. Te recibimos, Señor, en el santo bautismo. Te recibimos, Señor, en la santa confirmación. Te recibimos también nosotros a través de la gracia que derramas tú en el santo sacramento de la Eucaristía, para que nos alimente el Padre de los cielos con el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Te recibimos, Santo Espíritu, también en el sacramento de la confesión, cuando a través del poder que le diste a los apóstoles, los sacerdotes pueden perdonar nuestros pecados. Te recibimos, Señor, cuando somos fortalecidos en el sacramento de la unción de los enfermos, cuando tu gracia maravillosa alienta nuestro cuerpo y fortalece nuestra fe. Te recibimos, Señor, en la vida de comunidad que como iglesia, como familia de Dios, celebramos siempre. Queremos pedirte que hoy también cada uno de nosotros pueda recibir tu santa inspiración, que podamos nosotros, a través de tus dones, producir muchos frutos espirituales, frutos de vida eterna, que nos ayuden para nuestra propia salvación y que aporten también para la salvación de los otros, de manera especial de los más necesitados. Te lo pedimos, Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir así en ambiente de oración y para eso los invito a que esta canción tan hermosa que vamos a dedicar al Espíritu Santo la conviertan ustedes mismos en su propia oración allá en el fondo de sus corazones. Espíritu Santo.
este ambiente de oración, en esta gran solemnidad del bautismo del Señor, vamos a meditar en la palabra de Dios que la iglesia pone para nuestra reflexión el día de hoy. Y la vamos a tomar de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Marcos 1, 7 al 11. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta del bautismo del Señor es una fiesta muy importante, como decíamos al inicio de la catequesis, no solamente para nuestra vida de fe como cristianos, sino para lo que somos cada uno de nosotros en lo personal, hijos de Dios. Porque nosotros también, así como nuestro Señor Jesucristo, recibimos el bautismo sacramental que nos dio la posibilidad de constituirnos hijos de Dios, de ser constituidos hijos de Dios. Vamos a dedicar la reflexión de toda esta catequesis al tema del bautismo, para aclarar muchas dudas que han surgido en el corazón de los hermanitos protestantes en torno al bautismo, porque ellos no interpretan las Sagradas Escrituras convenientemente. Ellos lo hacen de una manera muy pobre y limitada, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de la verdad plena. Solamente la Iglesia Católica tiene el poder de interpretar las Sagradas Escrituras, porque ella recibió el Espíritu de la verdad plena. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús le está prometiendo a sus apóstoles el Espíritu de la verdad plena. Y la iglesia, que fue fundada en los apóstoles, de manera especial en Pedro, es esa esposa de Cristo que ha recibido ese regalo especial del mismo Señor, que es su esposo, el regalo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena. Por eso San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, reconoce a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. La iglesia tiene la plenitud de la verdad, porque Cristo mismo es la verdad. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad y Cristo está plenamente en la Iglesia Católica, exclusivamente en la Iglesia Católica. No porque la Iglesia se apropió de él, ni riesgos, sino porque Cristo mismo decidió quedarse en su Iglesia. Más aún, Cristo decidió ser una sola cosa con su Iglesia. Por eso el mismo pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 23 en adelante, nos muestran esta realidad, que ya nosotros hemos meditado pues en catequesis anteriores, pero que en torno a este tema del bautismo es muy importante también tener en cuenta que Cristo es una sola cosa con su iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero son una sola cosa. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Y como dice San Pablo allá en ese pasaje tan hermoso de Efesios 5, del 23 en adelante, una vez que el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, llegan a ser una sola cosa. Pues eso es Cristo con su iglesia, una sola cosa. No se lo inventó la iglesia, es Cristo mismo quien tomó esa decisión y es el Espíritu Santo mismo quien lo ha inspirado y lo tenemos en las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Es por eso entonces que es muy importante en torno a este tema del bautismo reconocer que cuando la iglesia bautiza lo hace en nombre de Cristo, lo hace con el poder de Cristo. Vamos entonces pues a dedicar este tema de hoy a la catequesis acerca del bautismo para, como decía,
aclarar todas estas dudas que han surgido en el corazón de los hermanitos protestantes que malinterpretan las Sagradas Escrituras y por eso es que terminan tergiversando, terminan cambiando por completo el mensaje del Evangelio. En torno al sacramento del bautismo, necesitamos en primer lugar decir que el verbo bautizar proviene del griego baptizein y significa sumergir. Cuando escuchamos hace un momentito a San Juan Bautista hablando del bautismo, diciendo: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Al escuchar nosotros a San Juan Bautista decir estas cosas, lo que está afirmando él, según la definición de la palabra bautizar en griego, que significa sumergir, lo que está diciendo San Juan el Bautista es: yo los he sumergido a ustedes en el agua, pero Él, Jesús del que está hablando Juan el Bautista, los bautizará, es decir, los sumergirá en el Espíritu Santo. Los hermanitos protestantes siguen practicando el bautismo de Juan, sumergen a la persona en el agua, por eso no pueden bautizar si no es sumergiendo a la persona en el agua. Y se valen entonces de los ríos, se valen de las albercas, de las tinas, inclusive por ahí en YouTube salen algunos pastores bautizando a las personas en jacuzzis o en tinajos en los que pueden sumergir a una persona. Salen también por ahí de una manera muy ridícula pastores bautizando a mujeres muy atractivas que van a bautizarse en bikinis, en trajes de baño bien pequeñitos, y los pastores felices. Entonces, ese sumergimiento en el agua es a lo que San Juan llamaba el bautismo de agua, un bautismo que nos invita a nosotros a un cambio de vida, al arrepentimiento, de manera especial pues a ellos que no tienen el sacramento del bautismo o el bautismo sacramental. El bautismo que ellos practican es simplemente un bautismo simbólico para invitar a la persona a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida, a excepción pues del que hacen cuando bautizan a estas mujeres atractivas con bikinis y con trajes de baño bien pequeñitos, que lo que están haciendo es ahí para complacer los gustos y las pasiones de estos mismos pastores protestantes, ¿no? Pero entonces en la Biblia se habla del bautismo de Juan como un bautismo de preparación, un bautismo simbólico, y se habla también del bautismo verdadero, del bautismo real, en el que la persona es ya sumergida no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y son las palabras del mismo Juan el Bautista. Pero los hermanitos protestantes pues no logran ver esa diferencia. Pero como los hermanitos protestantes encuentran la palabra bautismo en la Biblia, ellos no son capaces de distinguir de qué bautismo se está hablando, si del de Juan o del de Jesús. Y por eso pues caen ellos en este error y enseñan ese error que se convierte en una confusión muy grande, aún para los católicos mal formados, que por perezosos y por mediocres no se quieren dejar formar en su fe cristiana verdadera, en su fe católica. Esta definición o esta palabra bautismo, tal y como la encuentran los hermanitos protestantes en la Biblia y que los lleva pues a confundirse, los ha llevado a ellos a pensar que cuando se habla en la Biblia de bautismo, se considera una sola forma de bautismo, porque piensan ellos que los creyentes que van a ser bautizados tienen necesariamente que ser sumergidos en el agua para que el bautismo tenga validez. Por tanto, rechazan el bautismo de nosotros, los católicos, que en la mayoría de los casos no se administra por inmersión, es decir, sumergiendo a la persona, sino por aspersión, derramando algo de agua sobre la cabeza del niño que va a ser bautizado o sobre la cabeza del adulto también que va a ser bautizado. Porque algo que los hermanitos protestantes no enseñan es que en la Iglesia Católica el bautismo es tanto para los niños como para los adultos si no fueron bautizados cuando eran niños. Pero ellos pues no saben eso, y si lo saben no les importa, porque lo que ellos quieren simplemente es confundir a la gente para arrastrarlos a sus sectas, a sus grupitos demoníacos, y poder entonces enriquecer al pastor con los pactos, diezmos, colectas, alianzas, etc. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece claramente
dos bautismos completamente diferentes, el de Juan y el de Jesús. Y ambos bautismos producen efectos completamente diferentes. Ya nosotros acabamos de escuchar al mismo San Juan el Bautista que nos está diciendo cómo él sumerge a las personas en el agua, pero que Cristo, que es más fuerte que él, va a sumergir a las personas en el Espíritu Santo. Ese pasaje lo tomamos del Evangelio de San Marcos, que está en el capítulo 1, y en los versículos del 4 al 8 es donde se habla claramente de la distinción entre los dos bautismos, el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, un bautismo simplemente simbólico; el bautismo de Jesús, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo que comunica el Espíritu Santo. Esta misma enseñanza que acabamos de leer, que la tomamos del Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, también en Mateo capítulo 3, versículos del 5 al 12, se muestra con la misma claridad. El mismo Juan Bautista está haciendo esa misma distinción de dos bautismos diferentes. Su propio bautismo, que es un bautismo simbólico, un bautismo de conversión, y el bautismo sacramental en el que Jesucristo nuestro Señor nos sumerge a todos nosotros en el Espíritu Santo. Esa misma distinción aparece también en Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 16, donde allí entonces se describen cuáles son los efectos del bautismo, tanto los que se comunican a través del bautismo de Juan y aquellos que se comunican por otro bautismo completamente diferente y superior, inclusive infinitamente superior al bautismo de Juan, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo de Juan es supremamente inferior, infinitamente inferior al bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan sumerge a la persona en el agua, mientras que el bautismo de Jesús sumerge a la persona en el Espíritu Santo. Esta confusión que los hermanitos protestantes se han creado al malinterpretar las Sagradas Escrituras los ha llevado a ellos también a creer que el bautismo es entonces únicamente un requisito externo que acompaña el acto de voluntad a través del cual el creyente acepta a Cristo como Salvador, pero no tiene otro efecto diferente más que el de perdonar los pecados de aquel que se somete a Cristo a través del bautismo. Es por eso que cuando se trata del bautismo de los cristianos, ellos acuden siempre a Hechos capítulo 2, versículo 38, para asegurar que solo el perdón de los pecados es la razón por la cual el creyente debe ser bautizado. Y por esa razón entonces es que afirman que el bautismo sirve solamente para el perdón de los pecados y para nada más. Y apelan a ese único pasaje que pueden encontrar ellos, que lo leen inclusive incompleto, el pasaje de Hechos 2:38, para reconocer que solamente el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Qué dice el versículo 38 de ese pasaje de Hechos capítulo 2? Dice lo siguiente: Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y hasta ahí lo leen, pero ahí no termina el versículo. El versículo sigue con una promesa muy hermosa de Jesús que conecta este versículo 38 con el 39. Pero como a ellos no les conviene, por eso no lo leen completo. Ellos nada más recortan el pedacito que les interesa y lo leen así tal cual. O ni lo leen porque ya se lo saben de memoria, pero solamente el pedacito que les interesa. La parte que ellos se saltan, que es muy importante también, es la parte en la que se conecta el versículo 38 con el versículo 39. Y es cuando dice el mismo San Pedro, que está hablando del bautismo para el perdón de los pecados, en ese versículo 38, allí mismo, en el versículo 38, sigue diciendo: y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 39, porque la promesa de Dios es para ustedes y para sus hijos. Y como no les conviene a ellos porque niegan el bautismo de los niños como algo necesario y fundamental, entonces por eso lo recortan. Y como la unión de estos dos versículos se da según el don del Espíritu Santo que Jesús estaba prometiendo a la iglesia y que San Pedro está aquí recordando, por eso es que ellos no leen esa partecita en la que se habla de la promesa del Espíritu Santo, porque si lo hacen,
tienen que leer el versículo 39. Y como no les conviene, por eso precisamente es que no lo hacen. Aseguran que como aquí Pedro está exigiendo la conversión como condición fundamental para bautizarse, el bautismo entonces no puede administrarse a los niños, sino solamente a los adultos. Y unen esta idea con Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, para negar la posibilidad de que los niños sean también bautizados. ¿Qué dice Marcos 16, 15 al 16? Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Entonces toman ellos una partecita de Hechos 2:38 para hablar de la conversión, y toman Marcos 16, 15 al 16 para hablar de la fe. Dicen que es necesario tanto la fe como la conversión o el arrepentimiento para que la persona sea bautizada, y que si no tiene estas dos condiciones, entonces la persona no puede ser bautizada. De allí entonces que los niños que están pequeños, los niños de brazos, todavía no pueden ellos hacer un acto de fe en Jesucristo, entonces no se pueden bautizar. Y todavía dicen ellos, no la Biblia, sino ellos dicen que los niños pequeños no tienen pecados y entonces tampoco pueden ser bautizados porque no cumplen con esa parte que para ellos es requisito fundamental. Niegan un pecado que sí está en la Biblia, pero que ellos no aceptan, que es el pecado original, el pecado con el que nacemos todos nosotros por ser descendencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. En pasajes como Romanos capítulo 5 y el Salmo 51, versículos 5 al 7, claramente se habla allí de ese pecado con el que nacemos todos, inclusive los niños, por supuesto. Los niños recién nacidos, una vez que nacen con ese pecado, el pecado original. No es pecado personal, es decir, el niño no ha cometido ningún pecado, pero si bien es ya marcado por la mancha de un pecado, que es el pecado original, por ser todos nosotros descendencia de Adán y Eva. Vamos a aclarar toda esta confusión que los hermanitos protestantes han creado en torno al bautismo, que los ha llevado a rechazar el bautismo que recibieron en la Iglesia Católica. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, fueron católicos. Son católicos que se apartaron de la Iglesia Católica y fueron inclusive bautizados cuando eran niños, pero no les conviene a ellos reconocerlo, y entonces simplemente empiezan a decir ya que son cristianos, cuando en realidad lo que sucedió es que dejaron de ser cristianos para convertirse en protestantes. Pero muchos de ellos que ya fueron bautizados cuando niños olvidan que las Sagradas Escrituras hablan también de que es un solo bautismo el que se recibe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aún así se hacen bautizar de nuevo. Por eso no son ya cristianos, son protestantes, están protestando contra la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, claramente se dice que el cristiano recibe un solo bautismo, ¿sí? En la Biblia se habla de dos bautismos. Los judíos recibían el de Juan. Los cristianos recibimos un único bautismo, el bautismo de Jesucristo nuestro Señor. Miren cómo lo dice San Pablo en Efesios 4, del 4 al 6. Un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y un solo espíritu, el que recibimos nosotros en el bautismo, en el que nosotros somos sumergidos. Como es una la esperanza a que han sido ustedes llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pues ellos, cuando se meten a los changarritos, se hacen bautizar. Y si se meten en su vida a varios changarritos, porque es una situación bien común de que quienes están en las sectas van pasando de una secta a otra, al llegar a una secta diferente, se van haciendo bautizar. Por ejemplo, si entraron a ser evangélicos como los llama Padre Luis Toro, se hacen bautizar en la iglesia evangélica. Pero después se hicieron pentecostales, se hacen bautizar en la iglesia pentecostal. Pero después se hicieron mormones, se hacen bautizar en la iglesia mormona. Pero después se hicieron testigos de Jehová, se hacen bautizar en los testigos de Jehová. Y así se la pasan. Olvidan la enseñanza de San Pablo, que está en su propia Biblia, de que es un solo bautismo.
Para empezar a aclarar pues toda esta confusión, es necesario recordar lo que ya mencionamos hace un momentito. El Nuevo Testamento no menciona un solo bautismo, sino dos. Por un lado está el bautismo de Juan el Bautista y por otro lado un bautismo completamente diferente de este, que es el sacramento del bautismo, que es el bautismo instituido por el Señor Jesucristo, establecido como mandato para sus apóstoles, para que hicieran de los creyentes discípulos de Cristo. Y miren que decíamos ahorita cómo este bautismo de Jesús, diferente del bautismo de Juan, produce también efectos diferentes en la persona que es bautizada. En el bautismo de Juan, el único efecto que producía este bautismo sobre la persona era un llamado a la conversión. Era un símbolo a través del cual la persona replanteaba su vida y se acercaba más a Dios. Pare de contar, hasta ahí llegaba el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús, los efectos de este bautismo están descritos en el pasaje del Evangelio de San Marcos que nosotros acabamos de leer. Miren cómo con mucha claridad dice San Marcos en este Evangelio que una vez que Jesús fue bautizado y salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, que el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre él y que una voz del cielo decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Miren que estos tres efectos del bautismo no ocurren cuando Jesús está dentro del agua. Claramente San Marcos, también después San Lucas y también después San Mateo, también San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles va a decir cómo estos efectos del bautismo acontecen cuando Jesús sale del agua. Esta aclaración tan importante es la que nos permite a nosotros reconocer que esos efectos del bautismo no fueron producidos por el bautismo de Juan, sino por el bautismo de Jesús. Es decir, Juan bautizó a Jesús y una vez que Jesús tiene ese bautismo, como él no tiene pecados, no produce ningún efecto en Jesús ese bautismo que Juan le administró. Pero es cuando Jesús sale del agua que se produce el bautismo de Jesús, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo. Y es allí cuando Jesús ve que los cielos se abren, que desciende sobre él el Espíritu Santo y que una voz del cielo lo reconoce como hijo. Pues es muy importante y vamos a meditar en esos tres regalos que recibe Jesús el día de su bautismo. En primer lugar, cuando ve Jesús que se abren los cielos, necesitamos nosotros preguntarnos, ¿de verdad necesitaba Jesús que se abriera para él el cielo? No, claro que no. La respuesta es no, porque Jesús vino del cielo. Él reinaba desde toda la eternidad y reinará por toda la eternidad desde el cielo. Él solamente podríamos decir que abandonó un momentito el cielo cuando se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, como lo dice Juan 1:14, y se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero después de su resurrección, Jesús asciende de nuevo al cielo. Luego Jesús no tenía ninguna necesidad de que en su bautismo se abriera para él el cielo. Lo que pasa en el bautismo de Jesús es un anticipo de lo que va a suceder con cada uno de nosotros cuando somos bautizados con el bautismo sacramental, no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Cuando somos bautizados con el bautismo de Jesús, los cielos se abren para nosotros, es decir, tenemos entrada directa al cielo. El cielo se convierte en nuestra heredad porque nosotros somos coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios, de la misma manera que Jesús es hijo de Dios, con la diferencia de que Jesús es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción, como lo va a decir San Pablo, y ahorita vamos a meditar en esa enseñanza tan hermosa. Pero el cielo se abre para nosotros cuando somos bautizados, y esa verdad, ese regalo maravilloso, estaba ya anticipado en el bautismo de Jesús, cuando ve él que se abren los cielos una vez que Jesús es bautizado. Segundo regalo, desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y nos tenemos que preguntar, ¿necesitaba de verdad Jesús que descendiera sobre él el Espíritu Santo?
¿Necesitaba Jesús la acción del Espíritu Santo? Claro que no. La respuesta es rotundamente no, porque Jesús es Dios, como el Espíritu Santo es también Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Luego Jesús, que es Dios, no necesitaba la asistencia del Espíritu Santo, que es Dios, en su propia vida. ¿Qué nos está enseñando Dios a través del bautismo de Jesús en este sentido? Que quien se bautiza en el nombre de Jesús, es decir, quien recibe el bautismo de Jesús, no el de Juan, sino el bautismo de Jesús, recibe la gracia del Espíritu Santo que desciende del cielo sobre él o sobre ella. Todos los que nos bautizamos con el bautismo de Jesús, no con el bautismo protestante, que es en la tina o alberca o tonel o jacuzzi o río, etcétera, y mejor si es con bikini o con trajes de baño pequeñitos. No con ese bautismo, sino con el bautismo de Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y tercer regalo de Jesús en el día del bautismo, escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo, en ti tengo mis complacencias. Y entonces nos preguntamos una vez más, ¿necesitaba Jesús que el Padre de los cielos lo reconociera ese día como hijo? No, claro que no, absolutamente no, porque desde todos los siglos y por todos los siglos, por siempre y para siempre, Jesús es y ha sido y será el Hijo del Padre. Y por tanto, el Padre no necesitaba reconocerlo el día de su bautismo. ¿Qué nos está enseñando el pasaje de las Sagradas Escrituras de Mateo, de Marcos y de Lucas que nos hablan del bautismo de Jesús? Que quien se hace bautizar, quien es bautizado, se convierte en hijo amado del Padre y que el Padre tiene sus complacencias en él, lo cual significa que el Padre se alegra infinitamente, plenamente, totalmente con el bautismo de ese que es su hijo, porque ya se convirtió en hijo suyo para toda la eternidad. Esos tres regalos no eran para Jesús porque Jesús no los necesitaba. En el bautismo de Jesús se está mostrando como un anticipo, podríamos decir que se está mostrando en acción lo que ocurre en el alma de una persona que es bautizada, independiente de si es niño o si es adulto, independiente de si tenía pecados o no tenía pecados, porque los efectos del bautismo sobre esta persona que es bautizada incluyen más que el perdón de los pecados, incluyen la acción del Espíritu Santo, el que sea constituido hijo de Dios por toda la eternidad y otra serie de regalos que vamos a contemplar enseguida. Pero primero yo los invito a que meditemos en este regalo maravilloso del bautismo a través de una canción muy hermosa que la cantan niños. Y con ese espíritu de niños, nosotros le demos gracias a Dios por este sacramento admirable que hemos recibido, que nos constituyó en hijos de Dios, el santo sacramento del bautismo. Jesús, mi amigo, estás conmigo desde que el cielo se abrió para mí en mi bautismo. Jesús, mi amigo, estás conmigo desde que el cielo
después de contemplar en las voces tan hermosas de esos niños ese regalo tan especial que nos ha dado Dios con el sacramento del bautismo, vamos una vez más a hacer esa distinción tan importante que es fundamental para distinguir nosotros el bautismo de Juan del bautismo que nosotros todos como cristianos verdaderos, como cristianos católicos recibimos, independiente de si lo recibimos cuando fuimos niños o que lo han recibido algunos adultos, inclusive porque no crecieron en familias cristianas verdaderas, cristianas católicas, y que aún así pues han tenido el gozo maravilloso de haber recibido el sacramento del bautismo. El sacramento administrado por Juan el Bautista es muy diferente del bautismo administrado por los apóstoles por mandato de Cristo. El bautismo de Juan, el bautismo administrado por Juan el Bautista, era un bautismo que simplemente cumplía la función de ser un signo externo de arrepentimiento, de conversión para el perdón de los pecados. Por eso quienes acudían a él para ser bautizados confesaban ante él sus pecados. Y Juan los sumergía en agua como señal externa de la purificación interior o espiritual que más adelante el sacramento del bautismo que iba a producir en el corazón de los creyentes en Cristo, que se convirtieran en sus discípulos, en discípulos no de Juan, sino de Jesús, ¿cierto? Tal y como dice Jesús ahí en Mateo 28, versículos del 19 al 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, discípulos de Cristo. Eso sucede con el bautismo sacramental. Por esta razón, también el único efecto que este bautismo producía en las personas que eran bautizadas por Juan el Bautista era el perdón de los pecados, y tenía por tanto que ser administrado únicamente a los adultos, no a los niños. El bautismo que recibían ellos de parte de Juan era un bautismo para el perdón de los pecados, y los niños no tenían pecado personal. Sí tenían el pecado original, pero el bautismo de Juan no podía hacer nada en contra de ese pecado original, sino solamente contra los pecados personales, y por eso es que los adultos acudían a Juan el Bautista para confesar ante él sus pecados y eran sumergidos por Juan en el río Jordán y se borraban sus pecados y ya, se terminó. Hasta ahí llegaba el bautismo de Juan, ¿sí? El bautismo de Jesús, es decir, el bautismo que Jesús manda a sus apóstoles a que administren a todos, que sumerge a la persona no en el agua, sino en el Espíritu Santo, es el bautismo que nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus apóstoles en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica, para que sus apóstoles lo administraran y que de esa manera quienes eran bautizados o quienes éramos bautizados allí en el bautismo sacramental por la Iglesia Católica nos constituíamos en discípulos de Cristo. No es un simple signo externo, sino que es un medio de salvación, un signo visible de la acción invisible del Espíritu Santo en el alma del bautizado, que cambia por completo y para toda la eternidad el ser de quien lo ha recibido. Eso en filosofía tiene un nombre muy bonito que se llama un cambio ontológico, es decir, cambia el ser, cambia el ente, cambia la ontología de la persona, cambia por completo al individuo que recibe este sacramento. Por tanto, no produce solo el perdón de los pecados, como en el caso del bautismo de Juan, aunque sí incluye el perdón de todos los pecados que hasta el momento se hayan cometido en el caso de los adultos y el pecado original para los adultos que no han sido bautizados y también para los niños. Lo que no podía hacer el bautismo de Juan en relación con el pecado original, sí lo puede hacer el bautismo de Jesús, el bautismo sacramental, tanto para los adultos que no habían sido bautizados como para los niños. Este sacramento del bautismo entonces no está restringido exclusivamente a los adultos, como en el caso del bautismo de Juan, sino que por los efectos espirituales que lo acompañan, que no son regalo de los papás, ni de los padrinos, ni del sacerdote, ni siquiera de la iglesia, sino que son regalos directos del mismísimo Dios, debe ser administrado también a los niños. Este sacramento entonces es un sacramento universal para la Iglesia de Cristo, que es universal, católica. Y así estaba ya entonces mandado por Jesucristo nuestro Señor, y la Iglesia
ha cumplido plenamente ese mandato de Cristo de bautizar a todos, no solamente a los adultos, sino a todos. Y todos significa todos, adultos y niños. Así ha bautizado la iglesia desde sus mismos orígenes por mandato de Cristo. Miren cómo lo dice San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que ya hace un momentito nosotros citábamos, pero que lo vamos a leer todo en su contexto y en su conjunto para que sea más claro pues para todos nosotros. Para no caer en el error protestante de que recortan la Biblia y leen solamente el pedacito que les interesa. ¡Ah, mañosos! Así no se puede leer la palabra de Dios. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Y vale la pena reconocer y recordar que para cuando Jesús está hablándole a los apóstoles de esta manera, ya Jesús murió, lo sepultaron y resucitó y se encontró con sus apóstoles. Y esto es antecitos de la ascensión de Cristo a los cielos. Pero ya está Jesús vivo y resucitado y está mandando entonces a sus apóstoles a que hagan lo siguiente. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús se reconoce a sí mismo como Dios todopoderoso. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es todopoderoso como el Padre, todopoderoso como el Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es algo que al demonio le da muchísima rabia, y por eso es que derrama toda esa rabia a través de los protestantes en contra de la iglesia de Jesús, porque al demonio le da mucha rabia que el Señor va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, al demonio le da mucha rabia porque la iglesia católica va a durar hasta el fin del mundo. Y por eso al demonio le da tantísima rabia, y por eso a través de los protestantes, de manera especial a través de los pastores protestantes, destila toda esa rabia en contra de la iglesia. Pero I'm so sorry, diablo, I'm so sorry, protestantes, porque el Señor prometió que va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y a esa iglesia en la que está el Señor con ella todos los días hasta el fin del mundo, a esa iglesia el Señor le prometió también el regalo del Espíritu Santo, y quienes se hacen bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entran a ser parte de esa iglesia. Así también estaba expresado pues en el pasaje de Hechos 2, 38 al 39, que ya nosotros meditamos ahorita, en el que se habla no solamente del bautismo de los adultos, sino también de los niños, hablando pues del bautismo de Jesús, no del bautismo de Juan. Acuérdense, son dos bautismos diferentes. El de Juan solo perdona los pecados y pare de contar. El de Jesús, el bautismo sacramental, en el que se sumerge a la persona en el Espíritu Santo, no es solamente para el perdón de los pecados, sino también para recibir el don del Espíritu Santo. Y dice San Pedro allí con mucha claridad, el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Así o más claro, ¿cierto? Bueno. ¿Cuáles son entonces los efectos del bautismo de Juan? Como ya decíamos, uno solamente, el perdón de los pecados. Y podríamos quizás agregar otro pues, pero es consecuencia de este mismo, un llamado a la conversión. Solamente el perdón de los pecados y el llamado a la conversión son los efectos del bautismo administrado por Juan cuando sumerge a las personas en el agua, similar este bautismo al que 2000 años después los hermanitos protestantes todavía de mencitos, de ignorantes, siguen celebrando, sumergiendo a las personas en tinas, en ríos, en albercas, en jacuzzis, bautizando a las mujeres atractivas con bikinis y con trajes de baño cortitos. Pero ese bautismo no sirve para otra cosa, sino para el perdón de los pecados y como un llamado a la conversión, y para que los pastores protestantes derramen allí sus pasiones cuando tienen que bautizar a mujeres así, y para que se llenen pues con diezmos, pactos, colectas, alianzas, etcétera. Hasta ahí es el bautismo de Juan y el bautismo de las sectas protestantes. Pero ¿cuál es el efecto del sacramento del bautismo, que es el sacramento que recibimos nosotros los cristianos católicos, los cristianos verdaderos?
Es el bautismo en el que somos sumergidos no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y este bautismo tiene, por tanto, porque es un regalo directo de Dios, tiene miles y miles de efectos en nosotros, efectos estos que duran para toda la eternidad. Y vamos a citar entonces esos efectos del Espíritu Santo cuando somos nosotros bautizados. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo en nosotros? San Pablo nos cita a nosotros muchos de estos efectos y por eso vamos a citar varias de las cartas del apóstol San Pablo. Pero vamos a comenzar con el pasaje de Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39, en el que San Lucas nos está mostrando a nosotros, por las palabras del mismo San Pedro, el testimonio del mismo San Pedro, cuáles son los efectos del bautismo sacramental en nosotros. En primer lugar, el perdón de los pecados, y se nos comunica también el don del Espíritu Santo. Allí está entonces ese pasaje de Hechos 2, 37 al 39, en este libro de los Hechos de los Apóstoles que escribió San Lucas, pero que está citando pues las palabras de San Pedro. Otro don, otro regalo del Espíritu Santo para nosotros en el sacramento del bautismo es que se abre para nosotros el cielo. Recibimos el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros y somos constituidos hijos e hijas de Dios, como ya lo mirábamos en el pasaje que leíamos hoy de Marcos capítulo 1, versículos del 7 hasta el 11. Así lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Allí pues queda claro cómo el bautismo, el sacramento del bautismo, produce en nosotros un nuevo nacimiento. El sacramento del bautismo permite también que nos unamos a Cristo en su muerte para participar con Él de su resurrección. Así también nos hace uno con Cristo y a través del bautismo dejamos de ser esclavos del pecado para vivir como hijos de Dios, para vivir para Dios en Cristo Jesús. Estos dones que acabo de mencionar los menciona San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículos del 2 al 11. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, no en Juan el Bautista, en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido hechos una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Pasaje este muy hermoso que nos habla pues de esos dones del Espíritu Santo que produce el sacramento del bautismo en nosotros. El poder nosotros unirnos a Cristo en su muerte para participar con él en su resurrección, el hacernos uno con Cristo y el dejar de ser esclavos del pecado para vivir para Dios en Cristo nuestro Señor. El sacramento del bautismo también nos lleva a nosotros a integrarnos, como lo escuchábamos ya de esas voces preciosas de los niños en esa canción tan bonita que meditábamos hace un rato, unirnos a Cristo
siendo parte de su iglesia, de la que, como sabemos, es el cuerpo de Cristo. El bautismo entonces nos une a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por esa razón nosotros nos unimos a Cristo, porque nos unimos a su cuerpo. Y bebemos también de un solo espíritu, del Espíritu Santo, en el que fuimos sumergidos para permanecer en la unidad. Lo que falta en todas las iglesias protestantes, la unidad. Porque el demonio quiere muchas iglesias, pero Jesús quería una sola iglesia. Dios tiene una sola iglesia. El demonio tiene como más de 70,000 y siguen naciendo muchas más. Vamos a mirar en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, para mirar estos dos dones. El don de ser nosotros unidos a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, y el poder nosotros beber de un solo espíritu. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Si cambiáramos esa palabra que está diciendo San Pablo aquí, de que en un solo espíritu todos fuimos bautizados, por lo que significa la palabra bautizar, que es sumergir, miren cómo sonaría de bonito. Porque en un solo espíritu hemos sido todos sumergidos para no formar más que un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Todos nosotros los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, al ser bautizados en el Espíritu Santo, nos convertimos en parte de la iglesia, en miembros de la iglesia, que es una sola, porque Cristo tiene un solo cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Dice San Pablo, Cristo tiene un solo cuerpo, un cuerpo que se compone de muchos miembros. Eso sí, ¿y quiénes son esos miembros? Cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados, no en el bautismo de los protestantes, que es el bautismo de Juan el Bautista, sino en el bautismo de Jesús, que es el bautismo sacramental, sumergidos en el Espíritu Santo. Y luego sigue San Pablo allí, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29, que también nosotros a través del bautismo nos revestimos de Cristo. Somos de Cristo, es decir, nos convertimos en propiedad personal de Cristo y somos herederos de las promesas de Dios. Vamos a escuchar a San Pablo. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Miren qué afirmación tan hermosa. Todos los bautizados en Cristo. No está hablando solamente de los adultos. Todos, hermanos protestantes, todos. ¿Saben qué significa todos? Todos. Sin excepción, todos. Todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos, vuelve a decir San Pablo, todos ustedes son uno en Cristo. Y si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Luego San Pablo, escribiéndole también a su discípulo, a Tito, en su carta en el capítulo 3, versículos del 4 al 7, nos enseña que somos salvados. El bautismo sí es para la salvación, algo que mencionan los protestantes, pero para negarlo. No reconocen ellos esa verdad bíblica, que el bautismo sí es necesario para la salvación. También lo dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, del versículo 19 al 21, y también ya lo leíamos nosotros con Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Si es necesario el bautismo para la salvación. Pero los hermanitos protestantes lo niegan. Por eso es que se llaman protestantes. Ya no son cristianos, por más que se digan a sí mismos cristianos. Son protestantes, son anatemas, son anticristos, son renegados, son enemigos de Dios. San Pablo, pues, en Tito 3, del 4 al 7, nos recuerda una vez más que el bautismo sí es necesario para la salvación y que a través del bautismo
somos regenerados y renovados por el Espíritu Santo, en el que somos sumergidos. Recibimos la gracia de Dios que nos justifica. Vivimos ya en esperanza de conseguir un día la vida eterna. Miren cómo lo dice San Pablo. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Hay muchas más cosas que decir en torno al sacramento del bautismo, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Los quiero invitar a que busquen ustedes en internet los videos del Padre Luis Toro, los videos de otros apologetas que también enseñan acerca del bautismo. También en YouTube encuentran estos videos que vamos grabando, estas catequesis mejor que vamos grabando, para que las busquen también ustedes en YouTube y que se sigan formando, porque hay mucho más que podemos y que necesitamos aprender acerca del bautismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañen siempre. Estén muy agradecidos con el Señor por haberles dado la gracia del bautismo. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.